Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte. Soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy vamos a poner a prueba las teorías de la conspiración de los Simpson, así como de aperitivo. No puede ser que haya tantas casualidades, ¿o son causalidades? Bueno, y vamos a presentar nuestros analistas en esta tertulia. Estamos contentos de recuperar este miércoles a Pau Pascó Manamaná. Pau, ¿cómo estás? Muy buenas, Ferran. ¿Todo bien, Pau? Todo perfecto. Encantado de volver a estar de nuevo aquí. ¿Llevas bien los Simpson? Sí, pero no nos podemos creer todo lo que escuchamos ni todo lo que vemos. Y más en estos tiempos, ¿no? Bueno. Saludamos también al consultor, analista Lluís Rovira. Lluís, bienvenido, bien hallado, ¿cómo estás? Pues perfectamente, gracias de nuevo por invitarme. Y bueno, pues a ver qué hacemos hoy, a ver qué sale hoy. Bueno, aquí nos lo pasamos muy bien, ¿no? De eso se trata. Yo vengo a vivir aquí en la radio. Y también saludamos a un experto en supervivencia y que también comparte con nosotros hoy los temas que trataremos desde su opinión también, Javier Pérez Nieto. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, bien hallado, estupendamente. Un problemilla de salud, pero nada, cosa de poco. Sí, pero nada, o sea, del 0 al 10, ¿a qué nivel te mueves? El que quieras. Bueno, pues te agradezco, estando pues así un poco en modo trascendencia, que participes, que nos hace mucha ilusión. Y además todas las ópticas y perspectivas aquí siempre son muy buenas para que cada uno se configure sus informaciones, sus análisis y sus decisiones, en definitiva. Bueno, caballeros, vamos a empezar por los Simpson, porque sí que es extraño estas casualidades o causalidades de algunos programas que han cuadrado perfectamente, casi milimétricamente, con eventos venideros, pero incluso a nivel de fotogramas que dices, oiga, es que esta escena de este señor ahí es que es real, al cabo de tanto tiempo, ¿no? Y quizás recordemos cuando nos ponían, pues bueno, la serie de los Simpsons justo antes de las noticias, que pensabas, caray, si estos no son dibujos para niños, ¿no? Eran dibujos para adultos por el contenido tan potente, pero que no obstante gustaban a los niños. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta que algunos capítulos coincidían con eventos venideros, ¿no? Y hay uno que por el mes que estamos y por el año que estamos y las circunstancias geopolíticas que analizaremos, geopolíticas militares y económicas, que nos hace hablar de unos ítems que salían en varios capítulos que apuntaban a una fecha que es el 28 de febrero del 2025. Javier, empezamos por ti, ¿te parece? ¿Qué opinión te merece estos letreros, estas escenas de unos capítulos que apuntan
y a años vista, 28 de febrero del 2025. Cuéntanos. Bueno, pues yo no tengo ni idea y comparto con los contertulios, ¿no?, esa advertencia de no fiarnos de todo lo que veamos. A ver, se produce una situación con respecto de esta serie animada, ¿no?, que es que, bueno, a su vez está basada en cosas anteriores, ¿no? O sea, por ejemplo, si ahora alguien dijera, no, es que los Simpson inteligencia artificial. Bueno, vamos a ver, el ordenador HAL de Odisea 2001 del espacio es una inteligencia artificial que escribió Arthur C. Clarke y tal hace un montón de tiempo, ¿vale? Entonces, si tenemos en cuenta que hay gente que pertenece a grupos que hacen cosas y que se está cumpliendo una agenda, no es descabellado decir que pueda o no pueda pasar. ¿Sé yo si va a pasar algo el 28? No lo sé. Bueno, pues gracias, Javier. Luis, por ejemplo, Pau. Bueno, yo, si me permites, te diré que el 28 de febrero es una data que vimos en la serie, que está aquí al lado mismo, pero que este año confluyen muchas cosas, porque confluye esto de los Simpson, pero además también confluye, porque está ahí en esos 2-3 años, en Nostradamus y ese caos mundial que él llamaba una guerra mundial, pero además de esto, hay otra cosa. ¿Cómo está el Papa en estos momentos? Está muy mal. Y también, según las predicciones, lo que viene es el Papa Negro, que es también el fin del mundo, ¿no?, según dicen. Entonces, se están juntando varias cosas. Creamos o no creamos. Creamos o no creamos. Analicemos o no analicemos. Pero yo lo dejo ahí, más que nada para meter más historia. Mira, si me permites un apunte, hace un montón de años, y hablamos de esto, al menos hace 20 años, que según las profecías de San Malaquías, que además, vaya coincidencia también, ¿no?, que dices, caray, este hombre como iba clavando, ¿no?, hablaba de que el último papa sería el Papa Negro. Y claro, uno cuando dice negro ya piensa en tonos de color, ¿no? Y dentro de la orden jesuita, el Papa Negro es el máximo exponente, y el que hay ahora es el Papa Negro, el Papa Francisco, que esperamos que se mejore rápidamente de esta neumonía bilateral, y que según su profecía, después de este Papa, se acababa algo. Pero bueno, volvemos a los Simpson, ¿eh? Iremos desgranando. Pau, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo cuando has visto esta serie de informaciones del 28 de febrero del 2025 por los todopoderosos influyentes Simpson? Sí. Muy curioso todo. A ver, el final del mundo, ¿cómo se interpreta cuando oyes la palabra el final del mundo? Yo lo interpreto el final de hacer las cosas de una manera determinada, de nuevos paradigmas, de otra manera de ver la vida, de otra manera de cultivarnos. Porque está claro que de la manera que estamos viviendo debemos cambiar algo. Porque, bueno, que venga el último papa, pues vendrá otra manera de hacer las cosas, y se trata de eso, de tener una lectura más positiva del mundo en general. Lo que ocurre es que nos están atormentando con muchas cápsulas de miedo. Cuando no son los ovnis, son los rusos, y cuando no los chinos. Pero que el ser humano está viviendo bombardeado de noticias que nos bloquean. Ya no digo tóxicas, sino que nos bloquean nuestro bienestar. Mira, estoy contigo, Pau. Es verdad, llevamos muchísimo tiempo en que lo único que nos bombardean son noticias negativas, miedo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que todo en esta vida tiene solución o como advertencia para mejorar. Claro. Entonces, yo creo que en lugar, y ya que estamos aquí en una emisora, estamos en un medio público donde nuestra voz se oye, lo que hemos de hacer es decir, bueno, delante de estas situaciones, como es ese colapso que a veces se dicen geopolítico y geoeconómico, delante de todo esto y todas estas situaciones que estamos viviendo, sobre todo en la antigua Europa, o te diría en los países occidentales, yo creo que lo que hay que decir, bueno,
¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos salir de este punto o de esta deriva hacia donde vamos? Lo que hemos de tener muy en cuenta y tener claro todos, no solo unos, todos, y hablo de todos los ciudadanos, es decir, cuando elijamos a nuestros políticos, los que nos tienen que representar, pensar en futuro, pensar en lo que hemos de hacer, no pensar en el hoy, sino pensar en el futuro. Y entonces yo creo que vamos a encontrar las soluciones, sean a nivel de los Simpson, de este fin del mundo, que como has dicho muy bien, Pau, no es que sea el fin del mundo, sino simplemente de una era, de una forma de vivir. Lo que hay que hacer es ver cómo podemos recodificar hacia dónde vamos, y actualmente tenemos herramientas como es la inteligencia artificial, que claro, si tú lo utilizas para el bien, es una herramienta fantástica. Es como todo. Entonces, vamos a utilizarla bien. Démosle la información adecuada para cómo resolver el tema de la alimentación, el tema de la sobrepoblación mundial, el tema a nivel, sobre todo, a nivel de planeta, de lo que... ¿Cómo os diría yo? Mira, ahora me he quedado bloqueado, pero es igual, no importa. Sobre todo, lo que estamos diciendo, ser más ecológicos y vivir en armonía con la Tierra. Es así, porque nos hemos considerado tan especiales y tan sabelotodos que nos hemos estado cargando el planeta. Eso sí que es el fin del mundo. Pero el fin del mundo, sobre todo, de cómo hemos estado viviendo hasta ahora, en estos momentos, porque hemos tenido aproximadamente desde los años 50, 60, 70, que hemos estado en una sociedad, y paro de la parte occidental del mundo, una sociedad básicamente que nos hemos desarrollado, hemos estado viviendo de una forma seguramente por encima de nuestras posibilidades. No a nivel económico, no a nivel político, sino de nuestras posibilidades como seres que habitan este planeta. Y esto sí que es algo que hemos de redefinir y hacia dónde queremos ir para conservar este maravilloso mundo donde vivimos. ¿Y qué os parece, Javier? También os trasladaré la pregunta. Lo que estamos viendo a nivel de, bueno, pues de altos mandatarios, en el caso de Donald Trump, de Estados Unidos, que está negociando directamente con Vladimir Putin de la Federación Rusa, los términos de la paz en Ucrania, ¿no? Javier, ¿cómo ves todo esto? Y que Europa ahora parece que quieren ponerse a hacer reuniones de paz cuando han tenido 3 años para seguir insistiendo. ¿Qué opinas? Bueno, a ver, es la pantomima a la que tenemos que asistir. O sea, ya vimos como no Trump, sino el anterior Biden, pues no solo fomentó, sino que alentó, armó y fomentó este conflicto. Ahora, pues Trump lo que hará será recoger los frutos. Y todo esto es una cuestión religiosa. A ver, son calvinistas. Antes concuerdo con los contertulios, mis compañeros de micrófono, la cuestión del miedo, la cuestión del derroche, la cuestión de ese despilfarro. Claro, es que esa gente piensa que viviendo así están cercanos de la trascendencia, vamos a llamar Dios, ¿no? Es el credo calvinista de la predeterminación que se manifiesta en base a la riqueza. Yo, en mi formación, ¿no? Vamos, de hecho he escrito varios libros sobre esto, te puedo decir que con lo que un estadounidense promedio gasta de agua al año, al año no, en 2 meses, un español, o por extensión Andorra o tal, pero aquí en esta zona, en la península ibérica y aledaños, vive 14 meses. ¿Y eso a qué se debe, este despilfarro de agua? Es por poner un ejemplo. También te puedo decir que las raciones de comida, por ejemplo, una porción de pizza, equivale casi a una pizza que se come en europeo. ¿Sabes? O sea, es todo grande, despilfarro, el miedo que
tiene esta gente, de hecho los movimientos preparacionistas y tal surgen en Estados Unidos, porque acostumbrados al despilfarro al final se quedan sin. Como ya digo, por ejemplo en Europa o la península ibérica, la forma de vida es más acorde al guardar para cuando no haya, al no porque lo tengo que gastar, etcétera, etcétera, etcétera. No es como más no ahorrativa sino previsora. Entonces, claro, aquí tenemos ese problema, ¿no? O sea, ¿por qué esta gente le tiene miedo, por ejemplo, a que haya un apagón? Que sí, que efectivamente, ¿no? Es lo que decían los Simpsons, ¿no? En ese corte que amablemente me enviaste. Pues que ellos ni siquiera tienen velas en casa. O sea, van al Walmart, se proveen o lo saquean y a partir de ahí tiran. Mientras que tú, pues tienes tus velitas, tienes tu linternita, tienes unas pilas, tienes una cosa, tienes tu provisión de agua, ¿no? Porque no estamos hablando de tener un búnker o tener cosas por el estilo, ¿no? Estamos hablando de que tú tienes una alacena, tienes una despensa, tú tienes ahí unas latas de comida, tienes alimentos secos, como puedan ser cereales, puedan ser semillas, ¿no? Judía, garbanzo, lenteja y tal y cual, y eso lo tiene. Pero es que en esas latitudes no se da. En esas latitudes saco la cartera, pago y me dan cosas. Entonces, claro, todo ese miedo a que los abastos o las cosas no funcionen, pues eso es lo que estamos. Y volviendo a lo que decías, ¿no? De cómo veo esto, Trump solo va a recoger los frutos. O sea, si esto es un plan, que lleva mucho tiempo. De hecho, nosotros podemos achacar situaciones económicas, si Europa nos pinta un bledo, tal y cual. Claro, todo eso viene a partir de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo de finales de los 70. O sea, Estados Unidos hace harto tiempo que está agotado y la única forma que tiene de subsistir pues es creando esta serie de conflictos. Fíjate que enfrente tienen a los BRICS, para que la reserva, o sea, la moneda de reserva mundial, que es el dólar, aunque se devalúe, no les afecte. Nosotros sufrimos la devaluación del dólar. Esa es la triste economía europea, que nosotros estamos asistiendo a la devaluación de su moneda, pero de verdad hace 60 años, ¿no? He dicho los 70, pues sí, casi 60 años. Bien, yo aquí me añadiría y me apunto lo que decía, que es la cultura esa calvinista, como ha dicho muy bien, ¿no? Yo he hablado muchas veces en conferencias, he hablado en bastantes ocasiones en las clases en la universidad, y he hablado de que hay dos culturas muy diferenciadas. Una es la cultura anglosaxona, que es calvinista, por decirlo así, y después la cristiana, que es la europea en general, ¿no? Entonces, a nivel de dirección son totalmente diferentes. La anglosaxona es ser el primero, ganar siempre, cueste lo que cueste. La cultura europea es una forma más prudente de prevenir el futuro, de reinvertir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la cultura esta anglosaxona lo que hace es ir a por todas siempre. Se vuelve supremacista. Ojo lo que estoy diciendo. Por eso vemos lo que estabas diciendo, que dentro de esta cultura, entonces el americano, la forma de vivir, la asistencia social que pueda haber en Estados Unidos, esto no existe. Por lo tanto, es todo inmediato y el ahora. Esto es una cultura. Y como has dicho muy bien, ya en la Segunda Guerra Mundial, cuando ayudaron a Europa a ganar contra los alemanes, contra Hitler, en una palabra, ya lo tuvieron muy claro. Ellos reconstruirían Europa, esto es así, reconstruir Europa y vivir durante muchos años con el rédito que iban a sacar de Europa. Y ahora en estos momentos que en Arabia están negociando rusos y americanos un tercer país sin que él esté presente, mira lo que digo, sin que él esté presente, a mí me da miedo, porque si ellos quieren instaurar una paz repartiéndose
un territorio y además dices tú te quedas con las provincias que han conquistado y yo reflotaré, rearmaré, reconstruiré Ucrania. O sea, se reparten el pastel. Bueno, esto es lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Eso te lo estoy diciendo, lo de la Segunda Guerra Mundial. Que es así. Eso es la práctica natural. Pero es que además, permíteme, Luis, es que además la Segunda Guerra Mundial, que empezó en Polonia, como quien dice, hay algo que la gente no sabe o ha olvidado o no estaba atenta cuando se salió aquel documental o leyendo, que antes de que la Alemania de Hitler invadiera Polonia con Ribbentrop y, si no recuerdo mal, Molotov, ya firmaron un acuerdo de hacer la pinza. Unos entraban por el este de la URSS, otros por el oeste, Alemania, y invadían Polonia por los dos flancos. Claro, en Polonia, una guerra a dos frentes, si además no estás bien preparado, es muy difícil de que ganes, ¿no? Y después, ¿cómo quedó Europa? Pero fíjate otra cosa. Volviendo al tema, dejemos a Europa en estos momentos en un punto de inflexión, pero fíjate que ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Todos los judíos fueron o crearon la patria de Israel en territorio palestino. Entonces, automáticamente, ¿qué hicieron las potencias franceses, americanos e ingleses? Se repartieron ese territorio. Hasta hoy está durando el problema. Hasta hoy. Fijaros en todo lo que está pasando en Gaza, etcétera, etcétera. ¿Quieren crear lo mismo con Ucrania? Porque realmente es lo que va a pasar. Si ahora se quedan anexionadas esas provincias a Rusia, los ucranianos que no pintan nada, ni tienen voz ni voto, ¿qué va a pasar? ¿Van a crear una resistencia como está pasando con los palestinos? Es que hemos de pensarlo todo esto, porque, mira, ni a favor ni en contra, pero simplemente pensemos en las consecuencias. ¿Cuánto tiempo lleva Palestina? Más de 50 años. ¿Va a pasar lo mismo con Ucrania? Y que esto pueda correr y lo que ha pasado y lo que ha hecho el Estado de Israel, y digo Estado, el Estado de Israel, de invadir o coger, sobre todo, temas con Líbano, temas con Egipto. ¿Puede pasar lo mismo que los rusos pueden hacer con los países del norte, pueden hacerlo con Polonia, etcétera, etcétera? ¿Estamos creando un monstruo? Porque, claro, se le está dando alas a uno, ignorando al otro. E ignorando a Europa, porque Europa, si una cosa tenemos, es que, por decirlo de alguna forma, Europa se ha cagado encima mismo. Y perdona por la expresión, tenía que haber tomado acción ya hace mucho. ¿Pero era una defecación diarreica o mental? Déjalo así, mental. Mental por intereses políticos. Punto. Ahora hablaremos de Europa. Pau, ¿qué te parece el análisis? Cuéntanos. Bueno, Europa es el viejo continente donde hay la cultura, como mínimo una cultura, la esencia de nuestra sociedad contemporánea. El imperio americano viene a ser como el espíritu joven, que todo vale, competitivo y creado para la competencia, para el éxito, para el ego. Entonces, todo vale, no vale. Yendo a la síntesis, cuesta mucho analizar el problema nuclear o lo que ocurre cuando solo nos enseñan la parte del escenario, pero no lo que pasa en bastidores. Pero lo que sí es cierto es que de un conflicto sacan beneficios, sacan partidos y les interesa que haya el conflicto porque eso les beneficia. Dígase Palestina, dígase Ucrania, pero que todo es muy espontáneo. Todos los conflictos que están saliendo últimamente salen como una seta y no tienen coherencia. Entonces eso miau, ¿sabes? No me escama. Para mí todo esto es una gran mentira. Es la Matrix. Bueno, hablabas de Palestina, Pau.
fíjate que aquellas tierras es que parece que, bueno, igual que Europa, porque cada X tiempo ha habido conflictos, pero rondaba el año 63 antes de Cristo cuando Roma se fija en aquellas tierras de Palestina y lanza sus legiones a invadirla, ¿no? Y esto estamos hablando más o menos de medio siglo antes del nacimiento de Jesús el Nazareno, ¿no? Y ya Palestina cayó en manos de Pompeyo y allí se impuso el dominio romano. O sea que es que no hay tiempo para la paz, para respirar, para rehacerse. Una cuestión, ¿qué opináis? Esas entrelíneas tan sutiles que ha dicho Donald Trump cuando decía en su comunicación con Vladimir Putin que tenemos que trabajar porque ya en antaño luchamos contra un enemigo común. Y claro, ese enemigo común, si no recuerdo mal, era Alemania. Y se ha obviado a Alemania, a la Unión Europea, en estas negociaciones. Esto, bueno, y hay reuniones a altísimas esferas de qué está pasando, ¿no? Cómo se posiciona cada uno. Estamos viviendo la geopolítica, al que le gusta, de forma tan intensa que hasta ahora yo no recuerdo estos movimientos tan cercanos, ¿no? Aquí en Europa. Javier, ¿qué opinas? ¿Hay unas entrelíneas de lo que dijo Trump a Vladimir Putin de que en un pasado lucharon juntamente contra un enemigo común? Bueno, sí y no. O sea, desde mi óptica, yo lo que veo es que está... A ver, la entrelínea que hay es, o según yo lo entiendo, es que le está diciendo, mira, vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos, porque así nos ha funcionado, y aunque parezcamos enemigos y tal y cual, bueno, pues llevamos el gato al agua. Hay que recordar que fueron los rusos comunistas, Stalin, me estoy hablando de Stalin, que eran aliados de Hitler. Pasa que luego lo traicionan y tal y cual. Si el pecado del comunismo, entre comillas, es que no han sido condenados porque se condenó a Hitler. Ellos quedaron como ganadores, ¿no? Que se opusieron al fascismo, al no sé qué, y es mentira, o sea, es lo mismo. Lo que pasa que en el momento que les interesó, pues lo traicionaron, se unieron a los aliados y así ha funcionado. Y entonces, con todos los avances, de que no estoy justificando lo injustificable, ¿vale? Pero avances tecnológicos, como podía ser la propulsión de cohetes o tal, que había en la Alemania nazi, pues se repartieron la tostada. La carrera espacial no se puede dar sin eso. De hecho, está la operación Paperclip, en la que los nazis fueron a Estados Unidos por el corredor Vaticano, bli, 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 y montaron el Instituto de Propulsión Jet, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces estamos jugando otra vez a lo mismo. O por lo menos Estados Unidos está jugando a lo mismo. Lo que pasa es que probablemente no les salga bien. Yo veo que la gente no es tonta y está viendo un poquito la jugada. Y otra cuestión, os quiero abrir el debate. Hay algo que comentamos aquí en su momento, hace pocos días, pero que llama la atención, ¿no? Por un lado, el Reino Unido está ya hace meses teniendo una fuga, y no de talento, sino de dinero, como así testigua un estudio en el cual se están marchando los millonarios y multimillonarios para, pues bueno, esquivar, se dice, lo que son, bueno, pues los impuestos, que son altísimos. Pero es que curiosamente no acababa de cuadrar esto y ahora sale la noticia de que el Keir Starmer, el primer ministro británico, está dispuesto a enviar tropas de paz a Ucrania. ¿Pueden olerse estos millonarios británicos que aquí Inglaterra, o en este sentido Gran Bretaña, puede entrar en una guerra no deseada? ¿Cuál es vuestro análisis? Mira, te diría dos cosas aquí en todo esto, que detrás de todos estos movimientos son geoeconómicos. Todos estos movimientos que se están haciendo es cómo nos vamos a repartir,
cuando antes hablabais del comunismo, de Rusia, de América, de Hitler, había un movimiento y se fueron cambiando las cartas según avanzaba, por decirlo de alguna forma, la reconquista europea, ¿no? Esto fue así. Pero de todas formas, fijaros en este punto, en este momento que está sucediendo. Después de resucitar a Alemania, y hablo de los años 50, en estos momentos por primera vez tienen una gran crisis interna. Esta gran crisis externa está ya provocando muchísimos movimientos descontento en Alemania, que ha dejado de ser la máquina del tren europeo. Luis, y tú que has trabajado en Alemania, en mi opinión, yo creo que, además hay elecciones en nada, el domingo, yo creo que Alemania tiene el peor canciller de los últimos años de democracia, porque se ve un hombre débil, no influyente, no aportando nuevas estrategias, y parece como, no sé, el títere de una fuerza superior que dice, tú quieto aquí, no hagas, y ¿qué pasa? De tanto no hacer, pues quizás cuadraría con lo que ha salido publicado en el retractivo Financial Times, que se ha hecho, pues bueno, hay un artículo muy interesante por el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, diciendo algo muy curioso que aquí ya lo hemos dicho. Es que lo hemos dicho. Parece que Europa se quiere hundir a sí misma, que quiera implosionar. Y ha dicho, y aboga por un cambio radical en el sentido que los aranceles se los ha puesto Europa a sí misma con barreras internas y exceso de regulación. ¿Os acordáis que hace un montón de tiempo atrás hablábamos, oiga, el campo no puede estar de esta manera? El sector de la pesca, el sector de emprendedores, se tienen que ir afuera para emprender los grandes proyectos. Venga, fábricas afuera, que la mano de obra es más barata, dan más facilidades, y al final, ¿qué ha pasado? ¿O es que todo atendía a un extraño plan de autoimplosión? No sé, ¿qué opináis? Más de una vez, esto nos lo hemos planteado. Porque realmente, si nos fijamos, en los últimos 10-15 años, parece que haya habido un plan, incluso te diría 20, un plan para que todo lo que es la industria primaria, el campo, la pesca, ganadería, todo esto, se le está poniendo toda una serie de tributos, se le está poniendo toda una serie de pautas a seguir y de burocracia impresionante. Esto por un lado. Dos, además, se están haciendo con terceros países, se están haciendo contratos inquisitorios para la misma Europa, en el cual se va a consumir productos que a lo mejor todo lo que está poniendo a nuestra industria primaria no cumplen. Pero es así. Entonces, ¿qué sucede? Se está arruinando Europa. Pero es que hace 20, 30 años, la gran industria europea que había, por tema de costos, no fue nada más, de las grandes corporaciones, de beneficios, más que costos, de beneficios, se lleva todo a Corea, a Japón, a China. Por lo tanto, Europa se está quedando sin fábricas, sin producción industrial. Mira, con datos, porque son opiniones y muy buenas, muy, muy certeras, pero con datos. Salí hace poco en el rotativo eleconomista.es el titular: la gran industria europea sufre 100.000 despidos por la pérdida de competitividad. La crisis del automóvil en Alemania se extiende como una mancha de aceite por el continente. El acero, el negocio aeroespacial o, por ejemplo, las energías renovables, entre otros sectores afectados. Y esto cuadra perfectamente, Pau. Hola, Pau. Correcto. Sí. Es un sinfín de despropósitos. Por un lado tenemos unas pautas a seguir, pero por otro lado hacemos todo lo contrario por el afán de beneficios. Entonces todo no vale.
¿Te acuerdas, Pau, por ejemplo? ¿Os acordáis también, los tres, de que, oiga, ¿cómo quieren hacer desaparecer el coche de combustión normal, los coches diésel, de gasolina, camiones, autocares, etcétera, etcétera, ya prohibiendo la fabricación por el coche eléctrico, sabiendo que tenía fecha de caducidad en cierta medida, Por todas partes, porque ni tenemos puntos de recarga, ni las baterías ofrecen la autonomía necesaria para que el proyecto sea viable y tenga un futuro sólido. Perdona, y los peligros que ello conlleva, porque ya hemos podido ver cómo bicicletas, explotan, patines, automóviles y autobuses explosionan y se queman. O sea, con el peligro que eso conlleva además para la vida. Javier, Parece que se ha cortado la comunicación, no os oigo. digo, ¿qué piensas, Javier, de esta pérdida de 100.000 despidos increciendo por la pérdida de negocio, por pues, los altos costes energéticos, la alta regulación, la alta normativa que afecta pues al acero, energías renovables, industria aeroespacial, el campo, la pesca, etcétera? Bueno, pues un poco es lo que decía antes, o sea, porque lo que está pasando en Europa, ese tiro en el pie que se ha pegado a Europa, ese motor de Europa, que no deja de ser una nación, estoy hablando de Alemania, que no ha salido del hierro todavía, de hecho su industria se basa en eso, en quemar carbón y hacer cosas metálicas con acero, por ejemplo motores de automóviles, eso viene por orden y mandato de USA. ¿Por qué hay democracia en Europa? Porque fue una condición que se le puso a los países para su reconstrucción. Aquí, bueno, pues por suerte o por desgracia, sea como fuere, estaba Franco y eso no sucedió, ¿vale? Porque como no nos metimos en la guerra, etcétera, 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 no hubo que reconstruir el país. O cuando hubo que reconstruirlo, lo hicimos nosotros mismos, porque estaba vedado, ¿verdad?, el comercio con España. Pues claro, Franco era un fascista, no sé cuánto. Bueno, estos son hechos históricos, ¿vale? Yo no estoy justificando lo injustificable, pero sí que viene de ahí. Entonces, en Europa tenemos una política verde y tal y cual que es muy deficitaria. ¿Por qué? Porque, primero, que ha dicho Donald Trump, dice aquí se va a construir motores de combustión y a quemar gasolina. Pero en Europa vais a seguir con eléctricos. ¿Cómo? Sí, claro. Y si queréis uno de combustión, no lo compráis a nosotros. ¿Qué ha pasado con la gasificación, con el conflicto Ucrania, Rusia y tal? Hemos estado comprándole el gas a los rusos con estos aranceles vía Estados Unidos a 4 veces el precio que tenía. ¿O qué ha pasado en España, península ibérica y tirando para Andorra con el gas argelino? Pues 3/4 de lo mismo. No se lo compramos a Argelia, se lo compramos a Estados Unidos. Y eso, todas estas políticas, esto verde y tal, viene de eso. O sea, Estados Unidos se sabe harto acabado ya desde hace mucho tiempo y está dando los últimos estertores. Por eso tiene un enemigo en China. China, si bien ha experimentado un gran auge económico, dado a políticas nada decorosas como la copia de productos y tal, en el corto medio plazo China va a tener una crisis económica brutal. Sobre todo porque padece el mismo invierno demográfico que el resto del mundo. Y ahora la gente pues tiene unos dineros y está viviendo relativamente bien, pero en China no se tiene más de un hijo. Se sigue sin tener más de un hijo. No quieren tener más de un hijo. Sí, las políticas dicen, sí, podéis tener 3, los que queráis. No, pero es que no queremos. ¿Por qué? Porque con dinero vivimos mejor. Y eso a la larga va a producir esto. No hemos hablado de inmigración porque es un tema sensible, pero también está eso. Antes, cuando decías que la gente se iba de Reino Unido porque podía guerra, tal y cual, no, si la guerra la tienen ahí. Entonces el que tiene dinero ahora que puede se va. Claro, pues son temas muy sensibles que no se suelen tener en cuenta o no se habla de ellos por esa sensibilidad, pero que ahí están. O sea, porque ¿qué ganas tú con unas políticas de inmigración en la que esas personas no tienen ni que trabajar? Porque el Estado les está pagando la vida y que además se dedican a robar, a violar. Bueno, pues ahí está. ¿No? Y además, lo que es extraño, y decía un oyente, caray, no acabo de entender por qué no se saca una ley que, por ejemplo, pues se ayude pues bien a las personas vulnerables, pero que no se aprovechen los criminales que puedan ocupar
propiedades privadas, casas de gente mayor, recién casados, gente normal. Aquí está pasando algo. También es otra implosión que acabará saltando por los aires en Europa, ¿no? Yo te diría que, no sé, ya que hablamos de Alemania, no hablemos del tema de los ocupas y todo esto ahora, porque lo tenemos muy actualizado. Ya que hablamos de Alemania, en estos momentos, yo creo que se ha provocado una desestabilización del bienestar alemán. Te digo, era el reflejo de Europa donde podíamos ir, de la forma de hacer. Era Alemania y era Inglaterra. De golpe, todo esto se está acabando, tanto en Inglaterra como en Alemania. En estos momentos continúa siendo Alemania uno de los países con menos paro. Pero cuidado, pero es que ellos a los contratos de 1 o 2 horas semanales los tienen ahí y no los ponen en el paro porque tienen contrato de 1 o 2 horas semanales. La sociedad del bienestar alemana, que era la envidia de toda Europa, en estos momentos no pueden hacer horas extras, que es con lo que hacían las grandes vacaciones, los viajes y el bienestar que tenían. En estos momentos, como estamos diciendo, su industria básicamente era del sector metalúrgico, sea haciendo coches, haciendo neveras, haciendo televisores. Podríamos hablar de grandes marcas, que no lo diremos por no hacer publicidad. Entonces, pero podemos pensar en ellas. Pero todo esto se está acabando porque no hay consumo. En estos momentos el consumo interno europeo ha bajado. Se está sumando de que se apostó básicamente en los coches eléctricos. Pero es que además ahora, si se añaden los aranceles que va a poner Estados Unidos, Alemania y el resto de Europa, pero principalmente Alemania, está viendo que no va a poder fabricar. Ese es el gran problema. Además, Alemania no tiene gas, no tiene petróleo, todo depende de terceros. Es así, es que no tienen ni para la calefacción. Entonces ahí se está cociendo algo muy gordo y, como bien se ha dicho en este programa de hace ya tiempo, hay algo que se está ahí haciendo para ver cómo pueden ir cayendo poco a poco. Pero lo malo de los alemanes es que está subiendo en estos momentos todo el radicalismo, igual que los años, porque son ciclos de vida. Pero una cosa, ¿son ciclos de vida o son malas políticas que cuando tienen la oportunidad de demostrar lo buenos que somos, lo impecables, lo conciliadores, que somos proyecto de prosperidad, no lo hacen bien y fomenta esto? Porque claro, nada sale de la nada si no haces nada. No, son ciclos de mala política, clarísimo. Ciclos de malos dirigentes. Ciclos de malas decisiones hasta en el momento de poner el boleto en la urna. Porque es así, pero es que hay un movimiento en toda Europa igual que antes de la Segunda Guerra Mundial. Ojo que esto es muy, muy peligroso. Bueno, hay familiares de militares norteamericanos y estamos hablando del 80% de los familiares que sospechan que pueden ir sus hijos y sus hijas, porque también hay muchas mujeres militares, a un conflicto que ahora desconocemos. Pero un detalle que no ha salido a la luz y me gustaría comentar, a ver qué opináis. Javier, Luis y Pau. ¿Qué os parece esto? Claro, hay un problema de migración descontrolado. Descontrolado, no controlado, descontrolado. Y Suecia ha adoptado hace muy poco una medida, que esto no se sabe, no ha salido a la luz, que a partir del año que viene los inmigrantes candidatos que quieran volver de forma voluntaria es decir, salir de Suecia, el gobierno de Suecia le da, ojo, unos 34.000 euros, $34.000, es igual arriba, es decir, hasta 350.000 coronas suecas por persona, por adulto, para que se vayan de Suecia. ¿Hasta qué punto la cosa allí, este país tan puntero en su momento, llega a pagará para que se vayan? Esto es muy fuerte, ¿no? ¿Qué opinas, Javier? Sí, Javier.
Hombre, no deja de ser una extorsión, ¿no? O sea, venimos, la montamos y ahora si quieres que nos vayamos, o sea, si quieres que te protejamos de nosotros mismos, nos pagas. Pues sí, por desgracia estamos asistiendo a unas formas políticas que nada tienen que envidiar a la mafia. Yo, bueno, en suerte me ha tocado ser español y aquí el patrón se llama Santiago. Llevo un epítome que puede reflejar un poquito lo que puede pasar cuando la cosa se tuerza. Sí, Pau, Luis. Bien, yo creo que ha llegado un momento tal de despropósitos y Suecia ha decidido de darlo todo, a decir, a cortar por lo sano. Es así. Vale más invertir en sacarlos, aunque como tú dices muy bien, suene a extorsión, pero prefiero pagar una extorsión, pero eliminar radicalmente un problema. Por lo tanto, yo no sé si es la política adecuada, pero para ellos es una solución. Por lo tanto, delante del inmovilismo que hay en casi toda Europa, pues bueno, el tomar una decisión más o menos acertada es una decisión. Y a mí me parece bien. ¿Por qué? Porque lo que no puede haber es inmovilismo, porque el inmovilismo te debilita, el inmovilismo te hunde. Por lo tanto, los suecos yo creo que han sido valientes. Puede parecer una decisión correcta o no, insisto, pero al menos han tomado una decisión. Después surgirá otra cuestión, ¿no? ¿A dónde van tantos miles de personas? A Dinamarca. ¿Dinamarca, dices, Pau? Claro, para que les hagan lo mismo, 30.000 euros más. No, en principio, según leí yo la noticia, era a su país de origen. A su país de origen. Claro, 350.000 coronas suecas me parece que son. Una fiesta. En su país de origen les da para vivir como señores. La mayoría, ¿eh? Entonces, pues vale. Ya les va bien a todos. Caray, ¿cómo está todo, eh? ¿Y cómo va a quedar Ucrania cuando acabe la actual guerra que se inició hace ya unos 3 años atrás? Y además, lo vaticinamos meses antes. Ojo que se abre un portal muy extraño, que entrábamos en una era del Kali Yuga y que veríamos cosas hasta ahora jamás vistas, ¿no? Y claro, no se trata de difundir miedo, sí que hay buenas noticias, pero Javier, tú como experto en supervivencia, claro, dices, oiga, no me puedo quedar así con cara de sopas bobas. Mira, lo que sucede tiene que suceder. Oye, la gente tendrá que reaccionar y si hay un conflicto que se agrava más, tendrán que comer, tendrán necesidades. Hicimos programas importantes. Ojo, de que Europa vuelva a ser un campo de batalla. Javier, ¿está preparada la humanidad europea? Bueno, a mí si me preguntas, sí. O sea, tradicionalmente Europa ha sido un continente guerrero. O sea, podemos remitirnos a cuando Fenicia, Cartago, las guerras púnicas con Roma y tal, y en adelante. De eso, por ejemplo, hablando de geopolítica, se está aprovechando Estados Unidos, ¿no? Que utiliza un poco Europa de campo de acción y de tapón, ¿no? Frente al invasor ruso y frente al invasor africano. Es lo que hablábamos antes. O sea, en el resto de Europa, por ejemplo, no han padecido el Islam, lo han padecido ahora. En España estuvimos 800 años a palos. Claro, son estas cosas. La gente, sí, puede haber con esta cultura woke, con estos amaneramientos sociales y tal. Sí que la situación podía prometerse un poco ineficaz o triste, pero yo te puedo decir que como instructor estoy experimentando una fuerte demanda de cursos, de técnicas, porque la gente, o sea, lo está oliendo. O sea, hay ese alba de guerra, hay esa sensación de que algo va a pasar y es mejor estar preparado. Claro, luego, oye, Dios dirá, ¿no? O sea, me refiero que si me cae el misil encima, pues ya ves tú para qué me sirve la preparación, ¿no? Pero si no me cae, poder hacer algo. El europeo es, no voy a decir belicoso, pero sí beligerante.
y a unas malas pues volver a haber un conflicto. De hecho, si ya abundando en legendarios negros y cosas por el estilo, tenemos las cartas de Albert Pike y Giuseppe Mazzini, ¿no? Donde se estipula que debe de haber 3 guerras mundiales en Europa y tal, y que la última pues era entre moros y cristianos, básicamente. Y pueda decir la gente, sea verdad, sea mentira, porque las cosas han sucedido tal cual ahí aparece. Pues son cosas. De hecho, también es curioso, ¿no?, que en la guerra de Ucrania, con todo el potencial que tiene Rusia, que, por ejemplo, estando en guerra, solo se haya destruido un 20% de Kiev, ¿no?, que es la capital. Que dices, oiga, lo primero es la capital, ¿no?, las capitales, y de allí se desmorona todo. También esto es extraño. Decía, de hecho, Donald Trump que si los rusos hubiesen querido destruir Kiev, lo habían hecho ya hace tiempo. O sea, aquí ha habido una extraña guerra como, no sé, de desgaste o de espera, o a lo mejor, imaginaos, con el dineral que ha costado de euros mantener la guerra por parte de Europa en Ucrania, a lo mejor la finalidad del objetivo no era Ucrania, Luis. No, hay una cosa. Si hubiese querido Rusia acabar con Ucrania, hubiese acabado, yo lo tengo claro, en 3 meses, así de claro. Lo único que quería era los territorios que tiene, creo que es así. ¿Por qué? Por la salida al Mediterráneo. Y ahora tenía con Crimea. Exactamente. Pero ahora lo confirma todo. Pero es que además también se ha quedado con lo que es el granero que supone. Además, fijaros, y deja que dé una vuelta. En estos momentos, Trump, que dice, yo voy a firmar la paz, y para hacerlo, ¿qué me voy a cobrar? Porque ya está hablando de esto. ¿Qué me voy a cobrar? Me voy a cobrar la reconstrucción, que la haré yo, y además, las riquezas me las quedo para mí, que es el campo, y me parece que es el gas, si no me equivoco, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es una repartición. Pero, cuidado. Fijaros también, si hablamos de la población y lo que va a quedar, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a vivir esta gente? ¿Qué es lo que van a aceptar? Y el otro día estaba viendo un programa en el cual se estaba entrevistando a ucranianos que vinieron a vivir a España, que viven en pequeñas poblaciones, pueblecitos, y que están y se sienten integrados. Dice, yo ya volver a Ucrania, decía la gente, tal vez en verano para visitar a mis padres, a la familia, pero yo de aquí ya no me salgo, ¿vale? Es que en el fondo, siendo gente que en su momento estaban viviendo bien, lo han perdido todo. Dice, donde estoy ahora, aquí tengo paz, tengo buen clima, etcétera, etcétera. Y ahí está la historia. La historia está, ya te digo, uno se queda con los territorios, otro con la parte económica, y al pueblo, pues bueno, como dicen los militares, estos son daños colaterales. Bueno, veremos cómo se lo toma el ciudadano ucraniano, porque son cosacos al fondo, ¿eh? O sea, no creo que... En fin, esto es complejo, es triste, pero también, bueno, tenemos que estar aquí pendientes de qué puede pasar, ¿no? Porque esto, cuando hay un efecto dominó, hemos visto con crashes económicos, cómo ha sacudido todo, que se genere algo imprevisto, y tanta reunión que hay así de extrema urgencia, liderada por Emmanuel Macron, pues algo está preocupando a gran escala, y esperemos que se solucione de una vez por todas. Pau, a modo de titular, ¿algún apunte para finalizar, compañero? Sí, que a veces las cosas no tienen un sentido, y más cuando no tenemos toda la información del escenario. Pero para concluir, y lo que llevo dentro y lo que me está resonando es que el mundo está en manos de unos locos, con o sin carnet, pero en manos de unos locos. Y unos más, otros menos, intereses económicos sobre todo, pero lo peor de todo, que son marionetas que tampoco mandan, hacen ver que mandan.
Y ahí está el sinsentido de tot plegat. Pero yo vuelvo a lo mismo. Menos miedo y más bienestar. Que además el miedo no existe, ¿no? Es una opción que decimos crear en el subconsciente y se rebota al consciente, ¿no? El peligro sí que existe, pero el miedo, ¿qué es el miedo? Que alguien me lo dibuje, ¿qué es el miedo? Yo diría que es un sinsentido. Yo diría que es un sentido muy claro, muy definido y tiene un sentido siempre crematístico, económico. Y a partir de ahí se hace y se deshace para un objetivo que es económico. Y lo demás, sí. Colaterales. Mirad, y una cosa para finalizar, Javier, fijaos qué curioso, ¿no? Que dentro de un protocolo que se decía, ¿no? Que primero habría un microorganismo chiquitín que sacudiría, después una serie de conflictos, después que se tenía que trabajar con el miedo que decíais, el cambio climático, pero claro, ahora se ha destapado una serie de cosas y científicos diciendo que no hay cambio climático. Ahora, el miedo, ¿sabéis por dónde vendrá? Con las inteligencias artificiales que así lo han establecido en estas reuniones misteriosas que se mueven por altísimas esferas. Javier, ¿compartes mi opinión o no? Sí que la comparto y tanto que la comparto que la gente puede leer el informe Iron Mountain, por ejemplo, estadounidense, o puede leer los cuadernillos del Instituto Estratégico español, no, el Instituto de Estudios Estratégicos español, y va a ver cómo se está en guerra contra la población y se la va a manipular psicológicamente en base a miedos infundados, claro. Que dentro poco a lo mejor nos toca comentar y analizar qué acontece por la zona del Mediterráneo, que allí hay un país que se está rearmando con tecnología punta. Y cuando tú te rearmas no es para la fiesta mayor y el desfile militar demostrar tu fuerza. Debe haber algo también extraño que desconocemos. Pau, Luis, Javier, a los tres, muchísimas gracias por estas tertulias tan interesantes que la verdad, pues vale la pena tenerlas en cuenta, si más no. Pau, gracias. Gracias. Luis. Salud a todos. Javier. Gracias, y vengan cuando quieran. Y como siempre, de lo dicho aquí, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones.